Muy bien, amigos, estamos acá con un invitado muy especial, el reconocido economista Pablo Secada Helguera, analista de la economía del país. Pablo, buenos días, bienvenido al programa, un gusto de recibirte. Buenos días, Marino. Muchas gracias por la invitación. Por favor, para que nos ilustres respecto a la situación de la economía del país en estos momentos, ¿qué está pasando? Como panorama general, el problema principal de la economía es que lo que los economistas llamamos la productividad total de factores, eso ha caído muchísimo. La productividad total de factores es lo que hace que crezcas más con lo mismo. Tú puedes poner más máquinas a trabajar, puedes poner más personas a trabajar, pero esa misma cantidad de máquinas y esa misma cantidad de personas pueden hacer más, lo mismo o menos. Cuando la productividad creció, le sumó 3,7 puntos porcentuales al Producto Bruto Interno. Eso fue entre el 2002 y el 2008. Y cuando la productividad cayó, que fue entre el 16 y el 22, le restó 0,4. O sea, si estuviéramos donde estábamos, estaríamos creciendo sin meter $1 más de inversión, ni una persona más entrar a trabajar, estaríamos creciendo 4,1 puntos porcentuales más. Entonces, el primer problema de nuestro país es que se dejó de hacer reformas y se empezó a socavar lo que se había hecho y a hacer contrarreformas. Entonces, ahora hacemos menos con lo mismo. El otro problema es que la inversión no ha crecido. La buena noticia es que en el primer trimestre de este año creció un poquitito. El Banco Central espera que crezca un poquito más este año y el próximo. Principalmente, las cosas que más capital traen a nuestro país son la minería, las energías verdes, la infraestructura. Y en minería algunas minas pueden salir, en infraestructura algunas cosas se están haciendo. Y eso quería comentarte, hay dos cosas bien positivas que han pasado y no quiero que se queden de lado, ¿no? Salud ha aprobado unas APPs para unos hospitales. ¿Qué es una APP para que la gente entienda? Tú puedes hacer una obra pública contratando a alguien, eso se llama la contrata, que hace una licitación y una constructora te hace un puente. Puedes hacerlo por administración directa, o sea, el mismo ministerio, gobierno regional, gobierno local, tiene sus propias máquinas, sus propios ingenieros y sus propios obreros y ellos solitos hacen el puente, o puedes ponerte de acuerdo con una empresa privada que eliges por un concurso y si el contrato que armas está bien armadito, está bien diseñadito, vienen competidores y se pelean entre ellos y el Estado hace las cosas de la mejor manera. Eso lo acaban de hacer en Salud. Hay que reconocer el trabajo de Pepe Salardi, que es el director de Proinversión actual. Hay que reconocer el trabajo de Alberto Valenzuela, que es uno de los miembros del Comité de Salud, que ese es ha sido pepecista, ha sido regidor, es mi amigo, o sea, lo estoy saludando también como una cosa personal. Y hay que reconocer el trabajo de Rafael Ugaz, que fue director antes y que ayudó a diseñar estas APPs. La otra buena noticia es que imagínate que se ha aprobado un plan urbano que se llama Plan Específico, fue creada por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, de 2.400 hectáreas a la altura de Punta Negra, que está a unos 40 kilómetros al sur de Lima, pero al otro lado de la carretera en un descampado, unas pampas que hay con unos cerros, pero ahí vas a poder hacer un pedacito de ciudad. O sea, ahí tienes que hacer vivienda social, tienes que hacer vivienda de clase media, vivienda más pituca, tienes que hacer hospitales, tienes que hacer colegios, universidades, parques, estadios de fútbol o al menos de fulbito, de todo, ¿no? Claro, eso lo controlan las empresas o personas que han ido comprando esa tierra a lo largo de tanto tiempo y se han puesto de acuerdo con el Instituto Metropolitano de Planificación de la Ciudad de Lima y después se han puesto de acuerdo con el Consejo en una votación unánime, en un consejo en el que parte del consejo, que es la parte que está con Luna, quiere revocar al alcalde de Lima. Para esto se pusieron de acuerdo todos. Y esto hay que reconocérselo a Solángel Fernández, que fue la ministra que aprobó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible cuando Francisco Sagasti era presidente. Entonces, te das cuenta cómo algunas cosas en medio de este desorden funcionan. Y hay que reconocer, pues, con nombre y apellido a las personas, me parece, que han contribuido a que esto ocurra, ¿no? Sí, mira, como solamente también como precisión, efectivamente, una buena administración en salud, que es un tema sensible, funciona. Salud ya tiene experiencia en esto. Actualmente hay dos hospitales en Lima, el Barton en el Callao y el Exactamente. Kelling, que Así es. trabajan bajo una administración, una operación y la atención es a nivel europeo. Y cuando me dijeron el costo de dólares, entonces uno de los más caros. No, me dice, acá no tenemos costos innecesarios, acá optimizamos todo y el costo es mucho menor que cualquier otro hospital de salud. Sí, Entonces, pues la salud no es un negocio, así ¿no? es.
Entonces, tú tienes que diseñar de manera que el que opera se gane un poco de dinero, pero no mucho. ¿Eso contra qué? Contra que nomás hacer el hospital, si no lo haces bien, tarde años. Después no tengan quien la opere, después no tengan quien la mantenga. Entonces, hacen el hospital linda, la inauguran, pero 3 años después ya no tienen medicina, ¿no? Entonces, sí, son dos noticias positivas que hay que reconocer porque estamos todos pues abrumados por el abuso de estos mafiosos que tienen tanto poder, ¿no? Bueno, de otro lado, Pablo, hay temas que también preocupan. El Congreso está aprobando leyes. Una de ellas, por ejemplo, esta de suavizar el tema de la organización criminal, han cambiado la tipificación, el tema de los allanamientos, tiene que ser con el investigado ahí, con el abogado ahí. Esto hace que el país sea confiable para una inversión, para que el inversionista venga y tenga confianza en el Perú. Es muy importante para que un país se desarrolle que hayan instituciones. Tenemos al Banco Central, tenemos a la Superintendencia. Fuera del Estado tenemos, por ejemplo, a Fe y Alegría, la organización de los jesuitas que educa. También vale la pena recordar eso porque el padre Juan Cuquerela se acaba de morir, ¿no? Él fue uno de los que dirigió Fe y Alegría. Hay colegios de Fe y Alegría que compiten con colegios privados, siendo colegios públicos. O sea, los mejores colegios de Lima privados, que son carísimos, son de la misma calidad en algunos casos que colegios públicos de Fe y Alegría. Si no hay instituciones, como es el caso acá, bueno, existen en el papel, pero en realidad son instituciones muy precarias, ya tienes un problema. Si encima las mafias dominan la política, que es lo que está pasando acá, porque nos trenzamos entre nosotros porque, ay, maldito fujimorista, cerronista, al final se parecen un montón. Son mafiosos, están metidos en la cocaína, están metidos en el oro ilegal, están metidos en la tala ilegal. O sea, en el Congreso hay representantes de empresas de oro ilegal. Y no es una novedad. ¿Te acuerdas que había uno que le decían el come oro, ¿no? Así es. Entonces, el problema es ese, ¿no? Estos señores simplemente ya no se preocupan ni por las apariencias, ¿no? O sea, esto es un desbande, ¿no? Como que hubieras invitado a los piratas de varios barcos a una fiesta, ¿no? Les hubiera hecho, ya, y ron para todos, ¿no? Reviéntense, ¿no? Algo así es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, menos mal que esto se va a acabar y hay que entender que no vamos a pasar en el 26 de estar en esta degradación política a enrumbarnos al desarrollo, ¿no? No va a pasar. Va a haber un periodo de transición que hay que ir conteniendo estas mafias, hay que ir sacándolas de la política, ¿no? Y eventualmente vamos a tener un país que empezará a caminar de nuevo, ¿no? ¿Qué sostiene el país? Tú lo sabes bien. Dirigentes de profesores, los dirigentes de salud. Hay gente muy sana que no está metida en la política formal, pero por supuesto que hace vida política. Y esas personas son las que sostienen el país. Te pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos con un mercado que está buscando hacer su definitiva. En las tomas de Lima, entre comillas, se trataron de meter 9 veces al mercado. En un caso, habían reservistas, que de los que trabajan con Antauro Humala. ¿Y quién crees que lo sacó? No fue una batalla campal con estibadores. Fueron señoras que son dirigentes que se pararon enfrente de ellos y le dijeron, no, señores, acá no van a entrar. Y se acabó la historia y se fueron. Y las mismas señoras fueron confrazadas con comida y con agua a dársela a las personas que vinieron del sur a protestar a Lima con toda razón porque les habían agarrado a balazos y les habían matado a sus familiares. Entonces, eso sostiene el Perú. No, no, no. Lamentablemente los políticos no estamos haciendo las cosas bien. Dime, este tema, hablando del oro ilegal, Pablo, Flores Ancasti, el congresista de Puno, ha presentado un proyecto de ley que establece, obliga que el BCR tenga una reserva de 25 toneladas de oro. Actualmente está por las 17 de aprobarse. ¿Qué implicaría? No, no va a pasar porque el central es autónomo por la Constitución y su ley orgánica, ¿no? Si quieren tocar al central tienen que cambiar la Constitución. Necesitan 87 votos y un referendo y eso no va a pasar. El central tiene su administración de activos y esa es una administración profesional. No se trata de que uno le compre el oro a un minero ilegal y lo vuelva legal. Tú conoces perfectamente esto. Si una persona está operando, vamos a distinguir la selva del resto. En la selva es otra historia, porque lo que hacen ahí es básicamente le tiran el mercurio al río para separar el oro del fango que van sacando el río. Después lo pasan para el costado y de ahí vuelven a hacer lo mismo un poco más allá. Entonces el
río está bajando con mercurio, está matando todo lo que hay en su camino, ¿no? En la sierra es distinto, porque un minero que toda su vida ha sido minero y está sacando oro del cerro, no estoy hablando de los terroristas o los asesinos o como quieras llamarlo, estoy hablando de un minero, un señor que entra a una mina y lo hizo su abuelo y lo hizo su tatarabuelo. Cuando él saca de la mina, ¿qué saca? Saca un montón de tierra con un montón de piedra, con un poquito de oro, con un poquito a veces de plata o de zinc o de otras cosas. ¿Cuánto es un poquito? Puede sacar 6 gramos por cada tonelada. Entonces, cuando saca esa tierra con piedra, con oro, ¿qué hace con ella? La chanca, pues. ¿Cómo la chancan? Tú sabes cómo lo hacen, ¿no? Se paran, se ponen una madera acá, una madera a otro señor y en el medio hay un piedrón y empiezan a subir y bajar y subir y bajar y van chancando el oro, ¿no? Eso es pues recontra ineficiente. Eso que ellos venden no tiene esos 6 gramos, quizás tiene 2. Y no les pagan 2, le pagan 1. Lo estafan. ¿Quién lo estafa? El que tiene una planta. Entonces, si tú quieres parar la minería ilegal, tienes que irte encima de las plantas. Mira, te doy 2 nombres de plantas a las que hay que ponerle el ojo. Itarumi y Paltarumi. Todo el mundo sabe esto no es ningún secreto, ¿no? Entonces, ¿quieres agarrar los Itarumi y Paltarumi? Cáeles, pues. Agarra a los policías de Diviac, agárrate un fiscal que sea correcto y métete preso a los de Itarumi y Paltarumi y se acabó la cosa, ¿no? El dueño de Paltarumi tiene una colección de carros de lujo. Acá en Miraflores tiene Ferraris. ¿Y dónde los compró? ¿Tú has hablado con él? Con la justa puede comunicarse. Entonces, ¿de dónde tiene tanta plata un señor que no es el más inteligente de su clase, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Si quieren formalizar a los mineros, les tienen que facilitar el diseño y la construcción de plantas de proceso de oro, para que cada pequeña mina tenga su plantita de 50 toneladas diarias, 100 toneladas diarias, y el minero se vuelve una persona que capitalice. Conociéndonos a los peruanos, tú habiendo sido militar, ¿tú crees que un minero que esté generando $50,000 mensuales va a dejar que se le metan en su mina? ¿Va a dejar que le metan un cartuchazo, le metan un balazo? ¿Va a ir donde un FOE retirado, un infante retirado, un pachacute retirado y le va a decir, oye, tengo chamba, compadre, ven? El siguiente que cruce el perímetro, le alertas y si se mete adentro, le metes un balazo y se acabó la historia, ¿no? Entonces, mira, me contaba el otro día un amigo que hay unos drones que cuidan una mina y dice que los drones salen solitos y se van a cuidar el perímetro de la mina y después regresan y se meten en su cajita y se cargan solos. Estamos en el siglo XXI, con los FOES, los infantes, los pachacútec y otros comandos que hay en el ejército peruano, no se mete nadie, ¿no? Pero el dueño de la mina tiene que tener dinero. Y para generar dinero tiene que tener una planta. Entonces, ¿yo qué haría? Contrataría a las personas que saben promover plantas, diseñar plantas y construir plantas y las pondría al servicio de los mineros ilegales y les diría formalícense, pero con plata en el bolsillo. Y se acabó la historia. Esa sería una buena acción para ayudar a la formalización real de la minería. Los contratos se regalan. Todos los diseños de las plantas, tú no puedes hacerle una planta A una mina B. Cada mina tiene su planta, porque en una está con plata, en la otra está con oro, en una es óxido, en la otra es sulfuro, en uno la ley es 6, en la otra es 10. Tienes que ir en cada mina ir diseñando una planta. ¿Cuánto cuesta un señor que sabe diseñar una planta bien diseñada? 15 lucas verdes al mes, pues. ¿Cómo lo va a poder pagar un pequeño minero? Pero si tú promueves ese esquema, inclusive el pequeño minero puede pagar de vuelta lo que le han dado, no hay ningún problema. Este tema de la minería, por otro lado, también hay algo de esperanza. Al final, después de tanto lío, parece que lo de Tía María está avanzando. Sin embargo, hay autoridades, en este caso el señor Richard Ale, que es conocido en Islay, es uno de los férreos opositores. Sin embargo, parece que se está avanzando. Ojalá, Tía María, esa sería una buena señal. Se tiene que saber trabajar en política. Tú no puedes enfrentarte a estos tipos que son coimeros, mafiosos, mentirosos, manipuladores, populistas, que usan su cercanía a las personas porque son de ahí, ¿no? Tú sabes que nuestro país es un país en el que se han desarrollado decenas de civilizaciones. Acá te venden más cuentos que da miedo, ¿no? Porque te dicen la no sé qué andina. ¿Qué no sé qué andina, hermano? Los Wari y los del Tahuantinsuyo no eran lo mismo. Y si tú le preguntas, mira, a mí me llegó un niño por Piquillacta. Y cuando llegué me dijo, por si acaso yo soy Guaria. Me dijo, no vayas a creer. Me dijo, y le digo, ¿por qué? No, porque nosotros trabajamos. Me dijo, nosotros no somos uno. Así se refirió a los del Tahuantinsuyo, el niñito Guari. Ujú. Entonces, tú apelas a esa carta, pues, a la carta racial, a la carta de la discriminación, a la carta del abuso. Entonces hablas los blancos. ¿Qué blancos? O sea, ¿que de quién?
En mi familia hay herencia de peruanos, hay herencia de checos, hay herencia de genoveses, hay herencia de españoles, son totalmente distintos. Entonces, eso de que todos los blancos somos lo mismo, o todos los peruanos somos lo mismo, o todos los andinos son lo mismo. Mi tatarabuelo nació en Tarmabamba. Mi tío Jorge compró una chacra en Tarmabamba porque quiere hacer una casa donde nació mi tatarabuelo. Entonces, ¿de qué hablan las personas? Entonces, estas personas aprovechan eso. Southern no puede poner enfrente de ellos a un ingeniero de minas. No puede poner enfrente de ellos un muchacho que se llama Iván Arenas, ¿no? Que anda tuiteando tonterías. Tiene que poner enfrente de ellos a gente seria. Hay personas que conocen de minería que son académicos serios, por ejemplo Manuel Glave, por ejemplo Juana Curamoto. Hay una muchacha que se llama Matilde Lozada del PPC que ha trabajado en el Valle del Tambo casa por casa. ¿Y sabes en qué terminó la historia? En que la amenazaron de muerte. Entonces, ¿qué pasaría, crees tú, si se metieran 100 Matildes Lozadas al Valle del Tambo? Te cuento otra historia. Hay un consultor de agroindustria que se llama Antonio Salas. Él fue jefe de Linía. Su equipo diseñó un proyecto de olivo orgánico en el Valle del Tambo. Tú sabes perfectamente que el olivo tarda pues mucho tiempo en madurar, ¿no? Entonces en la transición mejorabas la productividad de la cebolla blanca y otras cosas, pero en el Valle del Tambo es una locura, por ejemplo, sembrar arroz. ¿Cómo vas a usar una tierra bendita para sembrar arroz, ¿no? Que en San Martín crece pues porque llueve. Y en Malasia, en Vietnam, se rota con langostinos, ¿no? O sea, hay un monzón, sale arroz. Cuando se pasa la temporada del arroz, siembran langostinos. ¿Cómo le vas a ganar a un señor que está en Malasia y siembra arroz y langostinos? El arroz en Uruguay es más competitivo que en el Perú. El arroz en algunas otras partes de acá nomás, en la región, es más competitivo que el Perú. Entonces, tienes que hacer tantas cosas. Ojalá salga tía María. Yo lo dudo. Yo creo que han trabajado políticamente muy mal, pero ojalá que salga porque sería eso bueno para la región, sería bueno para el país, ¿no? Claro, de salir tía María también se impulsaría lo de Conga y, como dicen, gatillaría otros proyectos que están en espera. Mira, ¿cómo debería ser la política pública, ya? El Ingenmet tiene un catastro de todo el subsuelo. Imagínate si el Estado peruano promoviera minas en rondas a inversionistas. Dijera, ok, ahorita vamos a promover el corredor minero del norte. Hoy el corredor minero del norte es una zona de tránsito de opioides. Tú no puedes promover una mina cuando están pasando los señores bajando el látex de la amapola y están elaborando opio, morfina, ojalá no estén elaborando fentanilo, ¿no? Entonces, primero tienes que atender el problema de seguridad, pero paralelamente promueves Michiquillay, Galeno, Conga, ¿y qué haces? Un plan de desarrollo para el corredor minero del norte, que va a tener un tren, que va a bajar un puerto, que va a tener proyectos de irrigación, que va a tener diseño de ciudades nuevas. Entonces, ¿tú crees que un cajamarquino, cuando le digan, oye, hermano, va a haber puerto, tren, hospital, colegio, y todo esto está asociado a la mina, pero va a empezar hoy día y vamos a concursar las minas y no vamos a dejar que acá venga MMG, que es la operadora de Bambas que está acusada en el mundo por abuso de derechos humanos? No vamos a dejar que venga acá Glencore, cuyo dueño, que ya no está a cargo, Mark Rich, un bribón, ¿no? No, 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 acá vienen las minas serias. Pan American Silver, Teck, Cominco, ¿no? Freeport McMoran, que ha hecho Cerro Verde, ha hecho el agua de Arequipa, Anglo American, que ha hecho Quellaveco, que son minas serias. Entonces, vamos a cambiar también la política pública, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que creo que piensas, que hay mucho manipulador y abusivo y prepotente y aprovechador viviendo el cuento de no a la minería, pero también tienes que cambiar la política pública para que minería pues sea lo que todos quisieran. Finalmente, Pablo, ¿cuál es tu opinión, el balance de la visita de la presidenta a China? Ah, la señora es una persona oportunista, inmoral, me parece pues despreciable, ¿no? O sea, es la títere de repuesto de mafias que pusieron a Castillo, ¿no? Castillo era el títere principal y esta es la títere de repuesto. La relación de China con países como el nuestro es muy complicada porque los chinos andan pensando en los siguientes 100 años y después andan pensando en los siguientes 15 y después andan pensando en los siguientes 15, 5 y solo piensan en los intereses de China y son muy inmorales. La realidad es que acá en el Perú las empresas chinas son muy coimeras y hacen lo que les da la gana. Entonces, el puerto de Chancay es una oportunidad de desarrollo, pero es una oportunidad de desarrollo hecha sobre la base de un plan chino, que es la ruta de la seda.
que va a construir un tren que va a bajar al sureste de Brasil. En Marcona hay una empresa china, ahora están hablando de que el proyecto Pampa Verde, que es un proyecto histórico desarrollado por los soviéticos, también lo van a hacer los chinos. El tren del corredor se podría hacer solo con la carga y no lo están haciendo. Entonces, yo me temo que a la señora le han dicho muchas gracias por sus servicios prestados a la nación china. Y ya, ¿no? Esa no es la manera de promover el desarrollo, esa es vender la patria, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias. Siempre es bueno escucharte, ilustrativo y nos hace pisar un poco la tierra. No, que Esperemos la cosas gente no mejores esté para tan nuestro triste. Hemos país. pasado Hay cosas años, buenas. sí, hemos pasado años muy malos. La siguiente elección no va a ser una elección que nos cambie 180 grados, pero sí vamos a empezar a enderezar el rumbo, ¿no? Hay personas correctas como el señor López Chao, el señor Añaños, Marisol Perestello y muchas otras personas que no voy a mencionar nombre por nombre, pero que van a tener más poder, ¿no? Por favor, dime qué persona como el señor López Chao, Añaños o Perestello está en el Congreso hoy. No hay ni una, ¿no? Carlos Anderson, Flor Pablo y se me acaba la lista, ¿no? Muchas gracias, hombre. Un gusto de escucharte. No, que estés bien, Marino. Buen día. Gracias.